Estamos contentos de estar ante la presencia de Dios y veíamos cómo inicia el capítulo 25 de Efesios 5, Pablo, y más adelante hay una palabra que estoy seguro que muchos hombres decimos amén, gloria a Dios. Esa palabra es para mí, yo la recibo. ¿Cuántos hombres hay reunidos aquí hoy? No vinieron, uno o dos creo por ahí escucharon. A ver otra vez, ¿cuántos hombres han venido a escuchar la palabra de Dios? Ya, yo, dense un aplauso. Gracias Dios, porque mejor no se oía el micrófono, ¿verdad? Por eso. ¿Cuántas mujeres fueron bendecidas el día de ayer? Claro, ya, ¿qué hacemos? Contado, ¿eh? Fue de bendición poder recibir esa palabra de parte de la pastora. Nosotros estamos de colados, sirviendo, ¿verdad? Pero fue de bendición. Y en el capítulo 21, en el capítulo 5, versículo 21 de Efesios 5, dice: es más, sométanos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. ¿Cuántos hombres dicen amén? Gloria a Dios. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete, de igual manera en todo a su marido. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ya va, ya emparejamos un poquito. Y es una realidad que nosotros como hombres, siendo cabeza de la familia, siendo esa autoridad que Dios estableció desde el principio, no es que nosotros lo digamos, es la palabra de Dios la que nos muestra el plan que estableció desde el inicio. ¿Y cómo vamos a lograr que nuestras esposas se sometan a nosotros? Ahí viene el problema. Muchos hombres no nos parece, como que no, pastor, pues es que a mí no me leyeron las letras chiquitas del contrato. No lo vamos a lograr, nos lo dice siempre y cuando como hombres estemos aferrados a Cristo. Cuando estemos agarrados a Dios, entonces vamos a ser ese ejemplo para nuestras mujeres y ahora sí vamos a cumplir la voluntad de Dios. Ahora vamos a poder vivir esa palabra en la que yo estoy sometido a Dios, que es mi autoridad, y entonces mi esposa se puede someter a mí como su autoridad y también bajo la autoridad de Dios. Amén. Pero para esto se necesitan hombres de verdad. A ver, digan conmigo otra vez: hombres de verdad. ¿Cuántos hombres de verdad hay aquí? Amén. Uno. Gloria a Dios por ese siervo, por ese. Complicado, porque la palabra de Dios nos deja ver cómo es un hombre de verdad. La sociedad se encarga de poner características a lo mejor de cómo puede ser un hombre, ¿verdad? Cómo ser el comportamiento de un hombre, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Quiero que leamos Proverbios capítulo 20, versículo 6, lo vamos a leer primero en una versión Reina Valera. Proverbios 20, 6. Dice la palabra de Dios: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Versión Dios habla hoy, dice: hay muchos que presumen de leales, pero no se halla a nadie
en quien se puede confiar. Como hombres debe de ponernos a pensar, de verdad nuestra familia, nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestra madre, ¿está confiando en nosotros? ¿O tenemos que trabajar? Tenemos que hacer algo para lograr ganarnos esa confianza, para poder ser ese hombre de verdad que necesitan nuestras hijas, que necesitan nuestra familia, necesitan nuestra sociedad. Hay una frase que dice: es varón por nacimiento, pero hombre por decisión. Porque muchos somos hombres nada más por el simple hecho de que Dios así nos hizo. Del sexo, ¿verdad? Se es varón o se es hembra. Entonces, muchos somos hombres simplemente porque Dios nos hizo hombres. Por eso nos distinguimos de las mujeres. La definición de varón es el macho de la especie humana, es decir, es varón simplemente porque no es hembra o porque no es mujer. Esto quiere decir que podemos ser varón, podemos ser hombres en el sexo, pero podemos tener actitudes que no son de hombres. Y esa palabra está más especificada a nosotros como hombres, pero al final vamos a ver también lo que nos involucra como iglesia. Lo que vemos en este versículo es que no hay una confianza hacia el hombre, no hay una confianza hacia la figura que Dios estableció para la autoridad, en la cual nosotros tendríamos que refugiarnos, tendríamos que acudir en caso de que tengamos algún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que estar conectado a la voluntad de Dios. Pero cuando no estamos conectados a esa voluntad, cuando hacemos lo que nosotros pensamos que está bien, decimos que está bien, ahí vienen los problemas. Nos deja ver que no hay hombres de verdad, que muchos de nosotros hablamos sin pensar lo que decimos. Muchas veces nosotros como hombres prometemos que ahora sí las vamos a llevar al cine, que ahora sí vamos a ver una película con ustedes, que ahora sí nos vamos a portar bien. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no lo cumplimos. Entonces, ¿qué viene? Viene una desconfianza, viene un cierto rechazo, se podría decir, en el cual pues ya no creemos, ¿verdad? Ya nos lo pintan bien padre y aún así no lo creemos. Es entonces cuando viene esa pregunta: ¿dónde están esos hombres de verdad? ¿Dónde están esos hombres que tendrían que cuidarnos, que tendrían que hacer lo mejor posible porque nosotros estemos bien? Hablo de la familia en general. La sociedad se encarga de meternos ideas, de distorsionar la imagen del hombre que Dios estableció desde el origen. Ideas son que el hombre manda, que no debemos darle explicación a nadie, que no debemos llorar, porque esto es un reflejo de debilidad. Que si ves un hombre llorando, pues, diría el pastor Chris Richards, es de dudosa procedencia. Que es mejor pedir perdón en vez de pedir permiso, aunque luego muchas veces ni perdón pedimos, somos orgullosos. Que todo se resuelve con violencia, que no podemos ver películas románticas, son cursis, ¿verdad? Que no podemos sentarnos porque, ¿cómo voy a ver Titanic si me va a hacer llorar con mi esposa? Y que somos más y valemos más que la mujer.
Eso es lo que la sociedad se ha encargado de querernos meter, de querer influenciar, y es por eso que la sociedad, las familias en estos tiempos se están rompiendo. Ya no duran como antes. Podemos ver relaciones que vienen de 2 generaciones atrás, que ahí sí eran hasta que la muerte los separara, ¿verdad? Y que el hombre era el que hacía. Es bien difícil diferenciar entre el ser hombre de verdad y el machismo. Tampoco es caer en el machismo y ahora decir yo soy y yo mando y los pastores y el hermano me dijeron que yo tengo autoridad, sí, pero siempre y cuando lo hagas conforme a la voluntad de Dios. Al ver estas características, lo que debemos preguntarnos es si esto es ser un verdadero hombre. Si crees que Dios estableció esto desde el principio, esa manera de comportarnos como hombres, o más bien tendríamos que ver lo que vino a hacer cuando fue hombre, cómo se comportaba, el valor que él le daba a la mujer, y lo vamos a ver en los puntos que Dios ponía en mi corazón. Te he de confesar que fue confrontador el tema. Yo pensaba que era un buen hombre, casi estaba al lado recibiendo las llaves y me decía quédate tantito en lo que voy y regreso. Pero nos damos cuenta que no, que seguimos en este proceso, seguimos avanzando en esta santificación, ese proceso de llegar a ser como Jesús. Lo que Él nos vino a mostrar es tendríamos que tomar de referencia para poder comportarnos. El primer punto que quiero compartir con ustedes es un hombre de verdad reconoce que necesita de Dios. No se hace el fuerte. Y como hombres, pegándonos en el orgullo, es difícil aceptar que necesitamos de Dios. Antes de conocer de Cristo, yo he compartido varias veces, ¿verdad? Ayer venía platicando con un hermano que nos acompañó a Hidalgo a la actividad evangelística que tuvimos, que por cierto quiero agradecerles porque todos somos parte de esto, ¿verdad? Todos somos parte de lo que Dios está haciendo tanto en México como en Hidalgo. Y yo le comentaba que antes de conocer de Cristo, yo pensaba que no era malo, que lo que yo hacía no dañaba. O si me dañaba, pues solamente me dañaba a mí. Si yo tomaba, solamente me afectaba a mí. Ver que lo que yo estaba haciendo estaba afectando a mi círculo más cercano, a mi familia. Yo le decía, y que han ido a misiones, o a lo mejor los que se han sentado un poquito a platicar conmigo, lo agarramos como juego el decir, ¿por qué estamos aquí, no? Bueno, no como juego, sino lo que nosotros buscábamos al principio. ¿Qué nos hizo tomar la decisión de acudir a buscar a Dios? Y siempre les comparto y les digo, yo solamente quería dejar de pelear con mi esposa. Era lo único que quería. Yo no quería nada más con Dios, yo no quería buscar a Dios. Yo decía, tengo que ser bien sincero, yo iba a donde nos vamos a asistir, una iglesia, y había estas células. Y yo acudía con ella por dejar de pelear. Y se me hacía pesado, porque yo no quería reconocer que necesitaba de Dios, que había vacíos dentro de mi vida, necesitaban ser llenados por Él. Yo no sabía que Él los iba a llenar. Él tiene el poder y la autoridad de hacerlo, pero yo no quería nada con Él. Yo solamente quería dejar de pelear. Y en ese proceso de ir pensando y de ir conociendo, me di cuenta de que sí necesitaba de Dios.
Y como hombres necesitamos reconocer eso, que necesitamos de Dios. ¿Sí? Nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser hermanos, pero Dios nos da instrucciones a lo largo de su palabra. Dios nos habla y nos muestra cuál es el camino, Dios nos muestra cómo debemos de comportarnos. Un ejemplo de un hombre fuerte, a lo mejor como la sociedad lo cataloga o como tenemos la imagen, es Pedro. Pedro, siendo un hombre que era pescador, podríamos asumir que era un hombre fuerte, porque es un trabajo que requiere fuerza, atrabancado, ¿verdad? Aventado. Lo podemos ver a lo largo del Evangelio. Como él decía, sí, Señor, yo te amo y yo voy a hacer, y no lo pensaba, era como nosotros, sí, yo voy, yo hago. Y a la mera hora, híjole, Señor, es que no lo pensé bien. Un hombre de mar, un hombre rudo, un hombre intrépido, tal como la sociedad ahora nos lo hace ver, ¿no? Mientras tú seas fuerte, ya eres un superhombre y te tienen, ya está caminando. Va 1 o 2 días a la gimnasia. Pero Pedro fue el único que tuvo la valentía de reconocer que necesitaba de Dios. En el capítulo 6, en el versículo 68 y 69, viene de una enseñanza de Jesús donde toda la gente se empieza a alejar. ¿Por qué? Porque no se les hace fácil seguir a Jesús. Todos se empiezan a alejar. Y el único que reconoce que necesita de Dios es Pedro. Dice la palabra de Dios: Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro estaba reconociendo que no había otro camino, que no había otra persona, que no había otro nombre en el cual experimentar esa vida que hoy tú y yo la experimentamos. Él reconoció, fue el único que se atrevió a decir estas palabras: Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién más habla como tú? ¿Quién más nos da esa paz que nosotros sentimos? Solamente tú. Conocemos lo que Dios hace y el poder que tiene. Como hombres tenemos que hacer lo mismo, reconocer que necesitamos de Dios, que ya lo intentamos por nuestras fuerzas, que ya lo intentamos a como nosotros nos hicieron creer y como nos dijeron, pero no pudimos. Hoy hemos obtenido la gracia de Dios, la misericordia de estar ante su presencia. Lo entonábamos hace rato. Estamos sentados a la mesa con el Señor. Aún con fallas, aún con defectos, aún con errores, el Señor nos ama. Y como hombres tenemos que extender ese amor. Por eso lo que dice Pablo en Efesios. ¿Cómo vamos a extender el amor de Dios cuando nosotros estemos conectados a su voluntad? En 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco que soy débil ante Dios, Dios me hace fuerte. Podremos en el cuerpo y en las experiencias sentir que ya no podemos, pero en la presencia de Dios todo es posible. El segundo punto tiene que ver con que un hombre verdadero o un hombre de verdad reconoce el valor de la mujer. Un hombre verdadero reconoce el valor de la mujer. A lo largo de la historia, y lo vemos inclusive desde los tiempos de Jesús, que era
más marcado todavía. Las mujeres eran tratadas como ciudadanas de segunda clase. Es decir, que no tenían derechos, que eran tratadas nada más como para procrear, que eran marginadas, no eran tomadas en cuenta, y en algunas otras regiones las podían ver hasta peligrosas. ¿Sí? Los hombres podrían cometer adulterios y no pasaba nada. Como lo podemos ver en Juan, en el capítulo 8, versículos del 3 al 7. Juan capítulo 8, versículos del 3 al 7, nos dice la palabra de Dios, se está mostrando cuando le presentan a Jesús a esa mujer adúltera. A esa mujer que encontró en pecado, pero podemos ver la desigualdad, pero no presentan al hombre. Juan capítulo 8, versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a sorprendida el adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Le estaba regresando el valor a la mujer, le estaba regresando esa identidad que la mujer necesita. Jesús se rodeó de hombres, sí, pero también se rodeó de mujeres. De hecho, ellas nos varias porciones de la palabra que muchas ayudaban económicamente a establecer el ministerio de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos deja ver en este pasaje que mientras el hombre podía estar, no sé, a lo mejor ya en otra área de donde fue encontrado, a la mujer sí la presentan ante Jesús. Lo están tentando, pero vemos la respuesta de Jesús. Vemos lo que Jesús hizo con la mujer. Que le regresa el valor y dice, si no te condenaron ellos, menos yo te voy a condenar. Si Dios estableció a la mujer, es para hacer ayuda idónea, lo decía ayer la pastora. No para que sea más, ni para que sea menos. Tampoco es que yo te esté diciendo, no le quites los sueños a la mujer, no. Tenemos que acompañar, tenemos que ser esa ayuda idónea. Tenemos que ser esa ayuda que cuando uno está débil, el otro salga a flote, y al revés. De hecho, en la palabra idónea en el hebreo se traduce como adecuada, apropiada o conveniente. Este término implica que la mujer fue creada para ser una compañera, para ser nuestra sirvienta, no para ser aquella en la que vamos a descargar nuestra furia. Es difícil, pero requiere todo un proceso. Y lo primero que requiere es que reconozcamos de Dios y que le demos el valor a la mujer. Billy Graham, ese evangelista que fue grandioso, decía una frase: Jesús honró a las mujeres y las convirtió en una parte importante de su ministerio, en contraste con la sociedad de su tiempo, ¿no? En general, las mujeres siempre han sido más oprimidas en las sociedades que no han sido tocadas por el evangelio.
Si una mujer es violentada por parte de un hombre que se dice hijo de Dios, es porque no ha tenido un verdadero encuentro con Jesús, no ha encontrado la autoridad que Dios tiene, y por eso hacemos lo que hacemos. Y no vamos a decirlo a golpes, una violencia verbal, el querer hacer menos a la mujer. Sé que muchos hombres han de decir, pues no, que tenía que someterse mi esposa. Ya hasta los veo así como, ya bajen ese hermano de ahí porque ya no aguanto. Es una realidad y tenemos que hacer esto y yo lo vivía y lo podíamos experimentar y no me van a dejar mentir. Todos los hombres que pudimos ir a la conferencia. Donde nos hacían ver la responsabilidad que tenemos, cómo tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que hacer. Es fácil escuchar y anotar, pero lo difícil es venirlo y ponerlo en práctica, porque ahí es donde viene esa confrontación de parte de Dios, es donde viene el pensar que ya no soy tan bueno como yo. Pero vamos a pisar un poquito ya el tema, porque sí los veo así como, Señor, soy hombre, pero lo bueno que ahora no trajo los guantes Caín, porque yo creo que ya se hubiera Si me pueden ayudar con un poquito de adoración, sería de bendición. El tercer punto tiene que ver con que un hombre de verdad necesita ser reconocido también. Ya hablamos, no sé y que reconoce el valor de la mujer, que necesita darle ese lugar a la mujer. Pero en este punto es un poquito más complejo, porque aquí sí tiene que ver tanto la familia, nosotros como iglesia en ayudar. Y al final de este punto quiero darte una noticia. Pero un hombre verdadero también necesita ser reconocido. Es padre ver a un hombre como el proveedor, que es el que tiene que traer el alimento, que es el que tiene que cumplir con los gastos, que es el que tiene que cumplir las obligaciones que involucra el ser padre, el ser cabeza de familia. Pero aquí sí esta pregunta va para las mujeres, y los hombres la agradecemos. ¿Alguna vez han reconocido a su esposo, a su hijo, a su hermano? ¿Alguna vez le hemos agradecido a papá por salir cada día a enfrentarse a situaciones de estrés, de cansancio, malos tratos en el trabajo? Y lo hemos agradecido, lo hemos reconocido. En la mente de cualquier hombre, espero no sea solo en la mía, ¿verdad? Pero yo creo que en la mente de cualquier hombre, el pensamiento que tenemos, no puede faltar nada. Si quisiéramos tener esa alacena llena, a lo mejor quisiéramos tener la mejor comida, el mejor corte, no sé, pon en mente así tu comida favorita y quisiéramos que eso fuera diario, que eso estuviera en nuestra mesa diario. Pero hay veces que no se puede, hay situaciones que nos rebasan como hombres, los gastos, a lo mejor que haya trabajos que pues, no puedan pagar a tiempo, que se les complique, ¿no? Y entonces tenemos que, dicen por ahí, tenemos que estirar el sueldo, tenemos que estirar lo más que se pueda y aguantar. Y ahí es donde necesitamos a la familia.
A lo mejor si en la mesa no hay eso que yo espero, que lo que yo tenga pueda hacerlo mejor que ese hombre, que ese hijo, que ese padre, que ese hermano pueda haber comido en el día. Y uno como hombre lo agradece. Y eso nos ayuda a ir sanando también. Como hijos, reconocer el esfuerzo que hacen nuestros padres por darnos una educación, por darnos ropa, por darnos alimento. Pero luego somos necios. Para un hombre es importante la familia. Tiene un lugar de refugio al cual también nosotros podamos acudir. Podamos ser sinceros y decir no puedo. Tú pregúntale a un hombre y por lo general te va a decir estoy bien. Cuando sinceramente estamos más quebrados que nada, parecemos hasta polvorón. Le agarras tantito y se sigue. Nada más es que le empieces a quitar un cachito o como mazapán así, todos deshechos por dentro. Una noticia que te comentaba hace rato y estamos orando y te pedimos que tú ores también por ello, es que vamos a comenzar con nuestras reuniones de hombres. Amén. Casi no. Dale un aplauso si es para Dios. Oí más alegría de las mujeres. Como, amén. Lo voy a mandar y me voy a quedar a ver ahora sí mi serie, ¿verdad? Es que es necesario y lo hemos hablado como hombres, tener reuniones, estar cada vez más cerca de Dios, escuchar su palabra, tener amigos, tener alguien con quien llegar y decir, hermano, ya no me siento mal, fíjate que pasó esto, fíjate que en mi trabajo está pasando esta situación, pero luego nos queremos hacer los fuertes, queremos hacer como, y el problema de esto es que luego lo llevamos a la casa y ahí vienen esas confrontaciones, vienen las peleas. ¿Por qué? Porque uno viene estresado, uno viene cansado, y no digo, y yo digo que aquí no pasa, pero lo recibimos. Yo no sé, tu hijo hizo y a mí no me hace caso, y ahí cómo le haces. Y yo creo que Dios está desde el principio del orden, en el que el hombre es cabeza, en el que la mujer es ayuda. Yo quiero que nos pongamos de pie ya para ir terminando. Que como hombres podamos ser esos hombres que Dios nos está pidiendo ser. Platicábamos allá arriba el Día del Padre, que fue una reunión de bendición, que dentro de la iglesia hay muchos niños, hay muchos jóvenes, hay muchas mujeres que no tienen esa imagen de un hombre de Dios, que ha sido ausente, que no ha estado. Y hoy yo quiero que podamos ser esos hombres que nuestra familia necesita, que nuestra sociedad necesita, pero que también la iglesia necesita. Hombres comprometidos, hombres, ya que hacer algo, pastor, cuando la familia lo necesite, aquí estoy. Pero que también como iglesia podamos ser
una iglesia entendida, y cuando un hombre esté sufriendo podamos decir: aquí estoy. No por nada es la familia que nos ha dado Dios. No por nada estamos ante su presencia. Solamente de esta manera, siendo hombres verdaderos conforme a la voluntad de Dios, vamos a poder experimentar lo que leíamos al inicio de Efesios. Que las mujeres, que los hijos honren, las mujeres se sometan y nosotros estemos conectados con. Si es que tus ojos, si estás ahí con familia, abraza a ese hombre que Dios te dio, que quisieras otro, pero Dios te lo dio. A ese hijo, con tu familia, ya lo dijimos, ¿verdad? Somos familia. Acá está el hermano Luis, está solo y abandonado. Lo pueden adoptar. Que vamos a Dios que transforme nuestros corazones. Que nos siga dando entendimiento y sabiduría para poder llevar como hombres a la familia y acercarlos a la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hombres, como hijos de Dios, acercar a nuestras familias al Padre.